Hermanos, paz a vosotros. En esta mañana vamos a alabar su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Dios. Y damos gracias, hermanos, porque el Señor nos permite la vida hasta el día de hoy y porque podemos cantarle y bendecir su nombre en este día santo, en este día dedicado a nuestro Dios. Y les doy la más cordial bienvenida en este día para poder cantar juntos a nuestro Dios y aprender de su palabra. Dice su palabra preciosa en el Salmo 34, dice esto: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La palabra del Señor nos indica, hermanos, y nos invita a poder cantarle a nuestro Dios en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa lo que estemos pasando, pero es necesario bendecir a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestros cantos, con nuestra alabanza y con todo nuestro ser. Así que le invito en sus casas, ahí con su familia, a abrazarlos, a poder desearnos la paz y poder de alguna forma juntos cantar a nuestro Dios y bendecir su santo nombre, hermanos. Antes vamos a hacer una oración de presentación delante de nuestro Dios. Le invito a que ahí en su domicilio cierre sus ojos y oramos delante de nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia. En esta mañana, Señor, queremos cantarte y queremos alabarte con todo nuestro ser. Gracias, Padre, por el privilegio de estar vivos. Gracias, Padre, por nuestras familias. Gracias, Padre, porque al despertar podemos ver a nuestros hijos, tal vez papá, mamá, a nuestros hermanos, Padre, o con quien vivamos en este tiempo. Señor, nos das ese privilegio. Y después, Señor, levantarnos de cama y poder contemplar tu hermosura, Señor, esos cielos maravillosos, ese sol que baña, Señor, con luz nuestra tierra, Señor, y que todos los días podemos darnos cuenta de tus maravillas. Te damos gracias por este tiempo y te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Padre, porque hemos leído y lo creemos, Señor, cuando el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Señor, y este tiempo, sea cual fuere, Señor, nosotros queremos bendecirte con todo nuestro ser, Padre. Recibe, Dios, nuestra alabanza en tu trono celestial y permite, mi Dios, que llegue con un olor grato delante de tu presencia, Padre. Lo hacemos con todo nuestro corazón, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer realidad estas palabras delante de nuestro Dios. Vamos a entonarlas y vamos a decirle a nuestro Dios: bendeciré tu nombre en todo tiempo. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En Él esperaré. En el día de felicidad también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor, Dios
de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Amén, para su gloria y su honra, hermanos. Bien, hermanos, vamos a seguir cantando a nuestro Dios y vamos a decirle que Él es nuestra roca eterna. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, tu confianza siempre en
Amén, para su gloria y su alabanza, hermanos. Muy bien, hermanos, seguimos alabando a nuestro Dios con alegría, con regocijo. Y este canto dice, Hosana, al nombre de nuestro Dios. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana. Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Me alegraré, hey, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana. Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, sus alas levantarán, sus alas levantarán. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. También, hermanos, el Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo del Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cantemos a nuestro Dios, hermanos. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén, hermanos. Gloria sea nuestro Dios. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que debo ser, lo debo todo a Él. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios, quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Sea la gloria
gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios. Quiero agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado. Su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí, por lo que hizo en mí. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para que Dios ilumine nuestra mente, hermanos, y todo nuestro ser para poder comprender lo que hoy quiere de nosotros, nos quiere decir a través de su escuela sabática, a través de nuestro obrero, nuestro hermano Benjamín Mesa. Hermanos, vamos a orar. Incline su rostro y oramos. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de glorificarte, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual al cantarte nosotros nos inspiramos de confianza tuya, Padre, cada uno de nosotros. Y Dios eterno, te damos muchas gracias porque sabemos que ha llegado con un olor grato delante de tu presencia. Bendice a mi hermano que hoy expondrá tu palabra. Sé con él, Señor, y permite que él abre palabras tuyas. Gracias por este tiempo te damos, Señor, y gracias por tu presencia que nos bendice día con día, Padre. A través del nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio de la escuela sabática correspondiente al 12 de diciembre del año 2020. Agradecemos a nuestro Dios por darnos los medios para poder llegar a todos los hogares del distrito 11. La lección es la número 11, hermanos. Denles ustedes de comer. El texto base lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del verso 14 al 44. El énfasis de este estudio es la creatividad. Y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos capítulo 6, verso 34. Amén. El objetivo de esta lección, hermanos, es identificar la creatividad como una habilidad clave para cumplir con la encomienda de Jesús, de ser instrumentos para que el mundo encuentre en Él a su pastor, tomando el compromiso de fomentar el desarrollo de una nueva realidad para organizar, promover y enriquecer la vida. En el objetivo, hermanos, vamos a identificar esa creatividad en nosotros para que el mundo encuentre en Jesús a su pastor y así puedan tener una nueva vida, hermanos. Vamos a pasar a la introducción. Dice, en la base bíblica encontramos 3 relatos que se relacionan entre sí por medio de una frase del verso 34. Que sirve de enlace, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. En el primer relato, del verso 14 al verso 29, aparece Herodes, quien como rey
debería ser un pastor para el pueblo judío, pero en lugar de ello aparece como carnicero que mata incluso a profetas como Juan el Bautista, con tal de mantener su estatus y una vida llena de lujos, supuesta gloria y placeres. Se establece un gran contraste entre el banquete lleno de carnalidad en el verso 21 y la comida comunitaria sencilla en la que participa Jesús con la multitud desprotegida en el verso 41. El segundo relato, del verso 30 al verso 33, narra el regreso de los discípulos de su viaje de entrenamiento misionero. Llegan contando maravillas y parece que están listos para la lección que sigue. Y en efecto, viene esa lección a través del tercer relato. En el verso 34 al 44, la alimentación de los 5,000. Esta narración presentará la solución propuesta por Jesús a la realidad que acaba de describir. El pueblo no tiene pastor. Por eso el Señor los pastoreará, les dará su palabra, atenderá sus necesidades físicas de alimento y descanso a través de los discípulos. A ellos les entregará un desafío que requiere responder con creatividad. Dedles vosotros de comer, verso 37. La sociedad judía de la época de Jesús sufría la invasión por parte de los romanos y el abandono de sus propios líderes, quienes no veían por el pueblo, sino por sí mismos. No solo los líderes políticos, sino también los religiosos ejercían abuso, la tiranía, el desinterés. En consecuencia, perdón, me trabé. Sí. Se me perdió donde iba. Sí. La tiranía, el desinterés y en consecuencia se veían inmersos en experiencias similares a las nuestras: pobreza, marginación, hambre, desorden en el tejido social, violencia por todas partes, de los romanos, de los sicarios, de los guerrilleros, de los ladrones, de los hombres hacia las mujeres y los niños, todo bajo el predominio de instituciones políticas y religiosas corruptas y abusivas. Sin duda, eran ovejas que no tenían un pastor. La sociedad actual no es muy diferente a la del relato, y en medio de las condiciones caóticas que nos toca vivir, se vuelve a evocar el episodio de Génesis capítulo 1, un Dios que con su palabra ilumina, da orden al mundo y lo llena de vida creativamente. El resultado, todos se unen a la festividad del Sabbat. Ahora, en este relato vemos a Dios hecho hombre, dando luz a su nueva creación a través de su enseñanza en el verso 34, generando orden al pueblo en el verso 39 y 40, y llenando de vida mediante el alimento en el verso 41. El resultado de todo, todos reposan como ovejas bajo el cuidado amoroso de su pastor, a través de la acción de los discípulos. La obra creativa de Dios continúa. Amén. En este relato, hermanos, en esta introducción vemos los tres relatos que nos está poniendo el escritor de esta escuela, ¿verdad? Donde quien debía fungir como pastor del pueblo judío era un tirano, era una persona que abusaba del pueblo judío. Y en el segundo relato, la narración de los apóstoles que vienen llegando de su viaje, de ver todas las maravillas que hicieron en el nombre de Jesús. Y eso los lleva, dice el tercer relato, hermanos,
donde Jesús les ordena la acción que emprenderán con la multitud que está enfrente de ellos, hermanos, donde van a tener que atender a todas esas personas que están necesitadas de un pastor. Dice el análisis, hermanos, vamos a pasar al análisis, dice: nueva creación y nueva humanidad, obra de la creatividad divina. El Señor está realizando una nueva creación a partir de la renovación de la humanidad. Esta humanidad renovada se está manifestando de manera inicial en la Iglesia, quienes somos la primicia de las criaturas. Santiago capítulo 1, verso 18 y Apocalipsis 14, 4 nos dice que nosotros somos la primicia, hermanos. La Iglesia es la primicia porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la encomienda que nos da nuestro Señor. Así como nosotros una vez que nos hablaron de la palabra y aceptamos a nuestro Señor, a hoy nos toca a nosotros compartir ese mensaje para aquellas personas que no conocen a nuestro Señor y puedan abrir las puertas de su corazón y recibirlo a Él, ¿verdad? El punto número 1 del análisis dice: esta nueva creación es resultado de la obra creativa de Dios que realiza a través del Evangelio. Él está haciendo cosas nuevas, dando solución a problemas añejos de la humanidad. Vea cada asunto y comente acerca de la problemática que representa cada una de estas realidades y cuál es la respuesta de Dios. Inciso A, la ira. Romanos capítulo 1, verso 18. En esta cita bíblica, hermanos, nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A ellos, hermanos, vendrá la ira de Dios, a todo aquel que cambia la voluntad de nuestro Señor. En contraste a lo que es la ira de Dios, hermanos, en la primera carta a los tesalonicenses, encontramos en el capítulo 1, en el verso 10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera, hermanos. ¿Verdad? Dice, la ira de Dios se muestra, hermanos, cuando el hombre es injusto y detiene la verdad. Es cuando se manifiesta la ira de Dios, hermanos. En consecuencia de eso, para nosotros la respuesta sería: nosotros esperamos la venida de Jesucristo para que nos libere de esa ira venidera, hermanos, de esa ira de Dios. En el inciso B, la condición de la ley. Eso lo vemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y en contraste, hermanos, ahí mismo en Romanos capítulo 8, en el verso 3 y 4, nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. La ley, hermanos, la ley no nos salva. La salvación la obtenemos a través de Jesucristo para que vivamos conforme al Espíritu. Amén, hermano. El pecado, hermanos. Aquí mismo en la carta a los Romanos, hermanos, vemos lo que define a esta palabra, hermanos, que es el pecado. Romanos capítulo 2, verso 12, que dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos capítulo 3, verso 9, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En el inciso C, hermanos, estamos viendo, cuando no conocíamos la palabra de Dios, se nos hacía normal cometer pecado, hermanos, porque no teníamos el conocimiento de la ley. Pero ahora que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, hermanos, ahora somos libres del pecado por el conocimiento de la palabra, hermanos. Porque al conocer la palabra, estamos sabiendo, hermanos, que lo que estamos haciendo está mal o lo que estamos haciendo está bien. Y para eso debemos de conocer lo que es la ley de nuestro Señor, hermanos. La muerte. Romanos capítulo 5, verso 2, hermanos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en contraste a esta palabra, hermanos, de la muerte, y lo que nos dice Romanos, en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo derrotó a quien tenía el poder de la muerte. La muerte entró a causa del pecado, hermanos, por un hombre, y así pasó a todos los hombres, hermanos. La salvación la obtenemos por nuestro Señor Jesucristo, quien venció a la muerte. Dice, con base en las ideas anteriores, comente cómo se evidencia la creatividad de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. La creatividad se muestra en una renovación del ser humano, hermanos. Dios quiere que toda la humanidad sea renovada, que no haya más muerte, que no haya más pecado, hermanos. Esa es la creatividad de nuestro Señor.
la creatividad que Dios tiene para el mundo, para el ser humano. Y dice la otra pregunta en ese mismo punto 2, ¿el ser humano podría haber creado un plan de salvación semejante, hermanos? No, ¿verdad? El ser humano no tendría la capacidad para salvar a las demás personas. No tiene la capacidad para salvarse uno mismo. Necesitamos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser salvos, hermanos. En el apartado 2, hermanos, la misión exige creatividad. El Evangelio es una buena noticia que Dios está haciendo nueva todas las cosas y nuestra misión es anunciar la buena noticia. Mientras el Señor manifiesta lo que está haciendo a través de nuestra vida, acción y predicación como discípulos de Cristo, como parte del entrenamiento que Jesús le dio a sus discípulos, estaba el exponerlos a experiencias en las que debían poner en práctica su creatividad. Tenían que ser creativos, hermanos. Los discípulos de Jesús. Era una experiencia que iban a pasar ellos, ¿verdad? El punto 1 del apartado 2 dice que vayamos a la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 35. Que nos dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Dice, den su opinión acerca de la buena intención de los discípulos. Considera que eran sensibles a la necesidad de la multitud. Sí, hermanos, eran sensibles a la necesidad de la multitud, porque ellos veían que ya era demasiado tarde, que era mucha gente, que tenían que ir a comer, tenían que ir a saciar su hambre. Y en el lugar donde estaban, hermanos, era un lugar desierto. Las aldeas estaban retiradas, los campos estaban retirados. Entonces se acercaron al maestro y les dicen al maestro que les diga que se vayan para que puedan ir a comer. Era la preocupación de ellos. Dice la siguiente pregunta, ¿cómo respondieron ante esa necesidad? En el verso 36. Despidámosles para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer, respondieron los discípulos, ¿verdad? ¿Considera usted, hermanos, que era una respuesta creativa? Dice, no era una respuesta creativa de ellos, hermanos, sino que ellos estaban viendo la necesidad de la gente. Ellos veían la necesidad y la multitud que estaba ante ellos, ¿verdad? En respuesta, Jesús les da una misión a los discípulos. ¿Cuál fue, hermanos? El verso 37 nos dice, respondiendo, él les dijo, denle vosotros de comer. Eso fue lo que ordenó nuestro Señor a los discípulos, denle vosotros de comer. Al momento ellos respondieron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y demos de comer. Era mucha gente. 200 denarios que ellos tenían
No iban a alcanzar para darle de comer a toda esa gente. Dice que los mandó para que les dieran de comer. Y ellos respondieron que no podían. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tantísima gente con 200 denarios? Dice. De acuerdo al contexto, ¿cómo estaba viendo Jesús a la multitud, hermanos? ¿Cómo veía nuestro Señor Jesucristo a tanta gente? En el verso 34, en la parte baja de este verso dice: y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice. Nuestro Señor Jesús los miró con compasión, se compadeció de toda esa multitud, hermanos, que muchos lo seguían por escuchar la palabra, y tal vez otros lo seguían por el alimento, hermanos. Pero él tenía que aprovechar esa oportunidad de tantísima gente, de compartir la palabra y a la vez ver por sus necesidades que tenía cada uno de ellos, ¿verdad? Basado en estos relatos, contraste la manera de manifestar la compasión entre Jesús y sus discípulos. Tome como referencia lo que dice Santiago en el capítulo 2, versos 16 y 17. Dice: algunos de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tienen obra, es muerta en sí misma, hermanos. Los discípulos veían la necesidad de las personas, pero no les proporcionaban nada. A diferencia de Jesús, hermanos, veía a la multitud que no tenían un guía, un pastor, y que Él cubriría las necesidades materiales como espirituales también, hermanos. ¿Por qué considera que Jesús desafió a sus discípulos para que ellos dieran de comer a la multitud? Los discípulos eran hacedores de la palabra, mas no veían las necesidades materiales, hermanos. Ellos salían a predicar, a compartir el evangelio. Pero más allá de ello, hermanos, no veían las necesidades por las cuales pasaba la gente. ¿Cuál fue la respuesta ante la misión de Jesús? Ante la misión que Jesús les dio, hermanos, en el verso 37, parte baja. Dice: la misión que Jesús les dio, dice, y les demos de comer. Esa era la misión, hermanos. La respuesta que Jesús les había dicho, que fueran y les dieran de comer. Él no les preguntó cómo iban a hacerle. Él simplemente ordenó: denles de comer. Comenten sobre la diferencia entre lo que Jesús les ordena y lo que ellos responden. Los apóstoles se preocupaban por ver cómo les darían de comer a tanta gente, hermanos.
Era la preocupación de los discípulos. ¿Cómo le darían de comer a tanta gente? Jesús les ordena, denles de comer. Y ellos responden, ¿cómo? Ellos no tenían ni idea de cómo iban a hacer para darle de comer a tantísima gente, hermanos. Una manera de definir la creatividad es que esta consiste en ofrecer soluciones nuevas a problemas viejos, soluciones mejores, más eficientes y con mejores resultados. ¿Considera que la respuesta de los discípulos fue creativa, hermanos? Al preguntar cómo le iban a hacer para darle de comer a tanta gente. No, ¿verdad? No fue creativa su respuesta, hermanos, lo que ellos pensaban. ¿Por qué estaba limitada su creatividad, hermanos? Porque no tenían la compasión de Jesús. Su creatividad se limitaba a compartir la palabra, mas no sentían la misma compasión que Jesús sentía por esa multitud, hermanos. Enseguida se manifiesta la respuesta de Jesús en el verso 38. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces para toda la multitud, hermanos. Considera que la respuesta de Jesús fue creativa. Comparta su opinión, hermanos. La respuesta de Jesús sí fue creativa, hermanos. Dice en el apartado 3, la misión es creativa de nuevas realidades. Recuerde el contexto de este evento. Jesús está siendo el pastor de Israel. Se está cumpliendo el Salmo 23, porque les ve como ovejas que no tienen pastor. Así que los recuesta sobre el pasto verde, en el verso 39, y los apacienta. Una hermosa escena pastoril. En el punto 1 del apartado 3 dice, este rebaño de ovejas sí tiene un pastor, pero él no cumple su función. ¿Quién era el líder que debía cuidar de ellas? En el verso 14 del Evangelio de Marcos, hermanos, encontramos que el pastor del pueblo en ese tiempo era Herodes, el rey de Roma, quien no veía por ellos, sino que abusaba de ellos en todos los ámbitos. Los maltrataba, incluso los mataba, como hizo con Juan el Bautista. No hacía nada, no se preocupaba por ellos, hermano. En cambio, ¿qué estaba haciendo? En el verso 21 al 28 de Marcos encontramos, hermanos, lo que Herodes hacía. Hacía fiestas para sus allegados, entraban pura gente del gobierno de él. A él no le importaba el pueblo de Israel, hermanos. Él lo que le preocupaba era estar bien con su gente, su vanidad. Eso es lo que le importaba a él, hermanos.
Califica estas acciones basadas en Ezequiel capítulo 34, versos del 1 al 6. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza en contra de los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores así. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engorda desolláis, mas no apacentad a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis las enfermas. No vendáis las que perniquiebran, no volvisteis al redil las descarriadas, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien buscase ni quien preguntase por ellas. Esto es lo que nos dice nuestro Señor a los que estamos al frente de las iglesias, hermanos. Nosotros como pastores debemos de liderar, debemos guiar al pueblo de Dios, a las ovejas, ir por las que están perdidas, hermanos, curar a las que están enfermas, ver por las necesidades de todos nuestros hermanos, quienes tenemos a nuestro cargo, hermanos. Sin Herodes cumpliendo su función de pastor y sin Juan el Bautista como profeta, el pueblo parecía una masa sin forma y sin dirección. Capítulo 31 y 33. Capítulo 31 dice, y él dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Verso 33, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Dice, opinen hermanos aquí, Herodes no cumplía su función de pastor, y sin Juan el Bautista como profeta, el pueblo andaba deambulando, hermanos, no tenían un guía espiritual, no tenían un pastor. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo ve la necesidad del pueblo judío, se conmueve en su corazón, hermanos, y dice, son como ovejas sin pastor. No tenían un guía espiritual, hermanos. Jesús se propone hacer un pastor para aquel rebaño y comienza a hacer cosas nuevas. En el inciso A, ante la confusión, proporciona enseñanza. En el versículo 34, parte baja, dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Toda esa gente estaba confundida, hermanos, y no sabían qué hacer,
no sabían a dónde ir. Pero nuestro Señor empezó a enseñarles, empezó a enseñar a todas esas personas. Y en el inciso B dice, ante el caos, organiza y apacienta. Versos 39 y 40, hermanos. Los manda a formar de grupos de 100 en 100 y de 50 en 50, y les dice a los discípulos que los recuesten en el pasto. Ante la necesidad y cansancio, ofrece reposo y da de comer, hermanos. Verso 42. Ve la necesidad de esta gente, hermanos. Ve la necesidad de la gente, ve el cansancio y Él les ofrece el reposo y les da el alimento, tanto material como el alimento espiritual, hermanos. En esta parte, hermanos, en esta parte de este apartado 3, los tres primeros puntos, nos está hablando, hermanos, de lo que quiere decir el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tenemos a nuestro Señor Jesucristo como pastor, como guía, hermanos, les aseguro que todos nos va a ir bien, todos nos va a salir mejor. Pero tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía espiritual, hermanos. Así se pone en evidencia que la orden que les había dado a los apóstoles, denle vosotros de comer, era más que conseguir dinero o alimentos. Era la invitación a tomar conciencia del ambiente social, político y religioso, que dejaba en confusión, indefinición y vulnerabilidad a toda aquella masa, seres humanos necesitados de esperanza, hambrientos, pobres y cansados, incapaces para hacer algo para sí mismos, y que van y vienen buscando a alguien que ofreciera una solución. Comente sobre esto. Cuando Herodes mandó matar, a decapitar a Juan el Bautista, hermanos, se puede decir que el pueblo de Israel quedó disperso, quedaron sin un guía y andaban de un lado para otro. Y Herodes, como rey de Roma, no les hacía caso, no los guiaba a él. Él no les ofrecía una solución. Dice en el punto 5, la misión para los discípulos debía desafiarles a tomar conciencia de la realidad para ofrecer respuestas creativas basados en la palabra de Jesús. Por eso no es del todo acertado pensar que aquí solo ocurrió un milagro que tiene que ver con la multiplicación de los alimentos. Pensar en este nivel de interpretación nos coloca en la misma condición de los discípulos. Milagro es que los que no tenían probabilidades de existir para nadie, venga a la existencia. Observe los siguientes milagros creativos de la pastoral de Jesús y comparta su opinión. Inciso A. La multitud desorganizada se volvió un pueblo desordenado. La multitud estaba desorganizada. Se volvió un pueblo ordenado. Las personas cansadas y hambrientas experimentaron reposo
y satisfacción. La nueva creación ya se está manifestando. Se dio forma a un rebaño, atisbo que estaba por surgir la nueva humanidad, hermanos. Los discípulos sacaron fuerzas extraordinarias de donde no había. Recuerden que venían cansados de sus viajes y no habían podido descansar en el verso 30 y 31. Su cansancio sirvió para que otros pudieran descansar, hermanos. Esto, hermanos, nos enseña que nosotros debemos de sacar fuerzas, hermanos, para poder compartir la palabra. No enfocarnos en nuestro descanso, hermanos, sino en compartir el mensaje para aquellas personas que no tienen el conocimiento de la palabra de nuestro Señor, hermanos. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos compartir la palabra. Debemos atender sus necesidades, hermanos. Y es muy importante la creatividad que pongamos en la práctica para compartir la palabra para la salvación, hermanos. Eso es muy importante, hermanos. La creatividad que tengamos nosotros para compartir esta palabra. Si el mundo busca a Jesús, hermanos, vamos a tener solución a todos nuestros problemas. Jesús es la solución para todo, hermanos. Hay que abrir nuestro corazón, hay que dejar entrar a Cristo en nuestro corazón, hermanos, para que Él pueda cambiarnos, para que Él nos dé palabra, para que podamos compartirla con aquellas personas que no la conocen, hermanos. Vamos a pasar a la conclusión de este estudio, hermanos. Dice, la misión de Dios es nuestra misión y su creatividad para realizarla es la nuestra. El ambiente en el que vivimos representa grandes desafíos para que el reino de Dios se manifieste de manera visible a través de nuestra labor como discípulos de Cristo. Para responder a ello, necesitamos desarrollar y ejercitar la creatividad con que Dios nos ha dotado. Principalmente por ella no se basan las circunstancias en las que nos hallamos inmersos, sino en la palabra de Jesús, quien nos envía, hermanos. Amén. Hermanos, espero que este estudio haya sido edificante para nosotros, hermanos. El mensaje que nos da dice, denles ustedes de comer. Pero no nada más el alimento material, hermanos, sino compartir también el alimento espiritual. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Bien, ahora vamos a seguirnos cantando a nuestro Dios y depositando nuestra confianza en Él. Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. He de confiar
Jesús en mi vida aquí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo confiaré en Él, aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo confiaré en Él, aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Amén, hermanos, confiemos en nuestro Dios. Bien, hermanos, también es tiempo de ofrendar, también es tiempo de disponer de los recursos que Dios ya nos ha dado a cada una de nuestras familias a través de su tesorero local o de su pastor. Hágalo, hermanos, y de lo recibido de su mano damos gracias. Oremos al Padre, hermanos. Señor, una vez más, gracias, Padre, por la economía. Gracias, Señor, porque nos sustentas. Gracias, Padre, porque nos das de comer y nos permites tener un trabajo. Señor, te queremos dar las gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Recibe, Padre, de lo que tú ya nos has provisto, Señor, para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Y, Padre, para que haya pan, Señor, en la mesa también de aquellos que se dedican en el ministerio. Gracias, pues, por nuestra economía. Bendice al que no tiene un trabajo, Señor, y bendice, Padre, aquel también, Señor, que tiene dificultades económicas. Tu presencia y tu abundancia sea con cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar este hermoso culto de esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos ha bendecido a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de todo lo que hoy hemos aprendido y escuchado. Hermanos, damos gracias a Dios. Por mi parte es todo, hermanos, y vamos a orar, a hacer la oración final con nuestro hermano Pastor Benjamín Mesa, y con él, hermanos, nos despedimos. Por mi parte es todo. Les envío un abrazo. Hermanos, Dios les bendiga. Paz a ustedes. Hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Agradecemos a nuestro Dios por habernos permitido este estudio. Agradecemos el apoyo de nuestro hermano Jorge Estrada, quien estuvo en el servicio de las alabanzas. Que Dios nos siga bendiciendo, hermano, en su ministerio de alabanzas. Y les invito, hermanos, a cerrar nuestros ojos y vamos a dar gracias a Dios por este estudio y por este día. Y que Dios los bendiga, hermanos. Amado Dios, que moras y reinas en lo alto de los cielos, Señor. Padre, le damos gracias por este estudio, Padre, del que nos indica, Padre, lo que debemos de hacer con las personas que no te conocen, con esas personas, Padre, que están alejadas de ti, Señor.
que debemos de tener creatividad, Padre, para poder arrimarnos a ellos, para poder acercarnos y compartirles tu mensaje, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre, en esta mañana, para que usted nos dé las palabras, para que usted nos dé la facilidad, Señor, de poder compartir tu mensaje. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes escuchando este estudio, Señor. Bendecimos este día santo, este día que usted ha apartado desde el día de la creación, Señor, para que tu pueblo esté presente, alabe y glorifique tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo bueno que has sido con nosotros, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Te lo agradecemos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amados hermanos, que el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Amén.